Amazon, así como Elastic Load Balancing, CloudWatch y otros. Empezamos entonces con el módulo 1, que es un poquito de la introducción, un poquito de la historia de AWS, y metemos la historia en la línea del tiempo y vemos que en 1994 Jeff Bezos incorporó la compañía Amazon y ya en 95 la Amazon.com justamente como la tienda de libros. Y entonces Amazon.com evolucionó como una tienda que vende, hoy sabemos, un marketplace que básicamente vende de todo, una tienda de A a Z. Y solamente como curiosidad, vemos que el logotipo, el símbolo, el logo, aparecía como una A con algo al centro y justamente este algo al centro es el río Amazonas que da origen al nombre de Amazon. En 2005 surge Amazon Publishing, que es un contacto más directo con Amazon y los generadores de contenido, o sea, la gente que tiene el contenido como contenido Amazon Web Services en 2006. Vemos que en a lo largo del tiempo, Amazon.com desarrolló como una empresa y creció y necesitaba Amazon.com tecnologías, estrategias, métodos para hacer con que sus propios data centers pudieran acompañar el crecimiento de la compañía. Entonces hablamos de una capacidad, de una competencia de escala y desarrollo de data centers y las tecnologías que existían en la época no eran adecuadas para este tipo de crecimiento, para este tipo de elasticidad. Entonces, ¿qué pasó con Amazon.com? Fue que Amazon.com desarrolló una capacitación, desarrolló una capacidad de escalar y de crear tecnologías y métodos para escala de sus data centers para justamente acompañar el crecimiento de la compañía. Estos métodos trabajaron tan bien, funcionó tan bien con Amazon.com que en 2006 surge Amazon Web Services justamente para disponibilizar estos métodos, estos servicios de nube al público general, ahora conocido como nube, conocido como Cloud Computing. Esto es que nos interesa. Ahora vamos a hablar obviamente mucho más de Amazon Web Services, pero claro, no es un aparato basado en una tecnología de parlante que tiene como su principal característica un software abordado de reconocimiento natural de voz y inteligencia artificial que responde por el nombre de Alexa, como hoy se queda más y más popular. Entonces, al final, ¿qué es, de hecho, Amazon Web Services? ¿Qué es, de hecho, AWS? De una forma resumida, AWS es nuestro proveedor de servicios de nube computacional, de cloud computing, en múltiples capas, desde la capa de infraestructura básica como servicios computacionales, red, hasta la capa más arriba de aplicaciones intermedios como plataforma. Entonces, decimos que nuestro proveedor de nube. Pero la pregunta es, ¿qué es nube? ¿Qué sería entonces cloud computing? Hay muchas visiones de nube. Si preguntamos principalmente a las personas, al mercado, para algunos, nube puede ser inclusive donde guardamos las fotos que saco desde mi celular. Claro que tiene que ver con un servicio de nube, pero ¿qué es nube desde el punto de vista de Amazon Web Services? Para AWS, nube son servicios de tecnología de información ofertados por demanda que se accede por la Internet pagando solamente por el consumo. Entonces, de una forma un poco más resumida, servicios de IT on demand, accedidos por la Internet con el modelo de pago conocido como el término estadounidense Pay as you go. Pay as you go, pagando solamente por el consumo. Una analogía más directa sería, por ejemplo, el consumo de energía eléctrica. Entonces, un ejemplo muy típico. Yo tengo una sala
que necesita de iluminación. Cuando estoy dentro de la sala, prendo un botón, pulso un botón, prendo la luz y así se consume la energía eléctrica y pago por esta energía consumida. Pero cuando salgo de la sala, la iluminación no más es necesaria. Pulso otra vez el botón, pulso el interruptor, se apagan las luces y la energía no más es consumida, no más pagamos por este consumo, aunque la energía siga disponible en la sala. Entonces sería exactamente el mismo concepto, pero aplicado a servicios de IT. Así es Amazon Web Services. En términos entonces de servicios, ¿qué servicios están disponibles? Son múltiples servicios disponibles y podemos ver en esta lámina la curva de crecimiento de los servicios de AWS. Y lo interesante es que lo que vemos en la curva, los puntos que vemos en la curva, los números que vemos, no son números totales, pero sí servicios y funcionalidades que fueron agregados en cada uno de los años con el tiempo. Entonces vemos que en 2010 se agregaron entre 61 servicios y funcionalidades. 2012 más 159 servicios y funcionalidades. 2014 516 servicios. 2016 1017 servicios. Había dicho, agregamos más y más servicios, resultando un número de 2.913 entre servicios y disponibilidades disponibles sob demanda con el modelo de pago Pay as you go. Entonces, en resumen, son más de 90 grupos de servicios que con sus funcionalidades pueden sumar alrededor de 3.000 features, 3.000 funcionalidades. Y la pregunta ahora es, ¿quién son los consumidores? ¿Quién son los clientes de estas funcionalidades? Básicamente son todos. Hoy no hay una única área, un único negocio que la nube no esté involucrada directamente. A nosotros separamos o agrupamos nuestros clientes en por lo menos 3 grupos mayores. Serían los clientes Enterprise. Los clientes Enterprise son justamente los clientes de más grande dimensiones, que tienen un perfil alto de consumo y que normalmente son las grandes empresas, las grandes compañías. Un otro grupo, Public Sector. Public Sector, cuando hablamos Public Sector, la primera cosa que viene a la cabeza sería las empresas, los sectores públicos de verdad, o sea, las empresas de gobierno. Claro que gobierno sí es Public Sector, pero para AWS, educación y salud también son considerados Public Sector. Y el tercer grupo, de una forma natural, las startups. Digo de una forma natural porque startups son compañías que tienen nuevas ideas o ideas experimentales de negocios, de servicios que quieren experimentar sobre la Internet, independiente del tamaño de la compañía. Entonces, cualquier compañía que quiera experimentar una nueva idea, que tenga una nueva idea, son consideradas startups. Y la nube es una forma natural de crear startups, principalmente porque no requiere una inversión inicial. Hablando entonces de inversión, ¿qué ventajas podemos ver o qué ventajas podemos obtener cuando yo quiero la adopción de la nube, cuando yo quiero usar la nube? ¿Qué veo como ventajas? Nosotros muestramos por lo menos 6 ventajas de la utilización de la nube computacional, de la utilización de cloud computing sobre AWS. La primera, el cambio de capital expense por variable expense. O sea, el cambio de CAPEX
por OPEX. En un lenguaje más simple, el cambio de la inversión de activos por costos operacionales. ¿Y por qué esto se ve como ventaja? Porque los costos operacionales acompañan el volumen de negocio. Los costos operacionales son mucho más adherentes al volumen de negocios que la inversión en activos. Un ejemplo muy sencillo sería, yo tengo la necesidad de crear un nuevo servicio, pero voy a seguir por el modelo clásico. Clásico porque no me gusta mucho la palabra vieja. Entonces uso el motivo clásico, o sea, voy a crear mi propio data center. Cuando quiero crear mi propio data center, no importa si mi negocio va bien o mal, no importa si tengo éxito o si no tengo éxito, se requiere una inversión inicial. Necesito tener un lugar, necesito mantener este lugar, mantener personas para que cuiden de este lugar, inversión en servidores, en racks, en todo más. Entonces, hay que usar una cierta cantidad de dinero como inversión, pero la inversión existe independiente de cómo será mi negocio después. Si está bien, si está mal, si crece o si no crece, hay una inversión inicial, o sea, es una apuesta. Ahora, los costos operacionales, cuando yo tengo servicios que pago por hora, los costos operacionales son pagos de acuerdo con la demanda del negocio. Claro que si mi negocio crece, necesito más recursos, suben los costos operacionales porque de hecho necesito más recursos. Pero por otro lado, si yo tengo una disminución de demanda o si no más necesito de los recursos, simplemente puedo borrarlos y no pago más por los recursos y así también se disminuyen los costos operacionales. El otro punto, beneficio de la economía masiva de escala. ¿Qué tipo de beneficio es este? Yo puedo hablar de los propios data centers de AWS. De acuerdo con el crecimiento de data centers de AWS, por el propio tamaño y por la evolución tecnológica, Amazon puede sacar costos de sus propios data centers, disminuyendo los costos de sus propios data centers y de sus propias infraestructuras. Y Amazon Web Services tiene como política repasar la economía para el precio final de los productos. Eso explica por qué en los últimos entre 8 y 10 años, los precios se bajaron más que 60 veces. Así se explica por qué se bajan los precios. Históricamente, el precio nunca subió, siempre se baja. El otro punto, no más necesito estimar la capacidad de mis data centers. Otra vez comparando con el modelo clásico, cuando yo tengo un data center físico, que yo tengo que crear, yo tengo que diseñar mi data center físico. El diseño es siempre basado por el consumo que está en el tope, en el pico. ¿Por qué siempre diseño por el pico de consumo? Porque mi data center no puede estar indisponible en ninguna situación, como por ejemplo en un Black Friday. En un Black Friday, mi data center necesita tener capacidad para soportar la demanda de Black Friday, que significa entonces que yo necesito tener recursos y capacidades suficientes para cualquier situación. Pero así es con el modelo clásico. ¿Qué pasa con la nube? La nube, por la elasticidad de la nube, no necesito diseñar por el tope. Yo puedo diseñar, yo puedo obtener recursos de acuerdo con la demanda que tengo ahora. Porque si en una cuestión de minutos o una cuestión de horas la capacidad se cambia, entonces de acuerdo con la elasticidad yo puedo crear estrategias para que los recursos que tengan puedan acompañar la capacidad o mejor, acompañar la demanda. Crear más capacidad cuando es necesario, pero también borrarlas cuando no más son necesarias. El otro punto, velocidad y agilidad es algo básicamente obvio. Comparando entonces con el modelo clásico, para las compañías que tienen como base entre miles y miles de servidores, entre el proceso de compra hasta que los servidores estén trabajando, existe un promedio de por lo menos entre 10 y 14 semanas. Pero en la nube, en pocos clics del ratón,
en pocos clics del mouse, yo puedo crear recursos por demanda. Entonces es extremadamente más rápido, extremadamente más veloz y más ágil. Por este motivo, la otra ventaja también es considerada obvia. No más necesito gastar dinero, gastar plata en mantenimiento de data centers, porque simplemente no más los necesito. Si no más tengo data centers, no más necesito mantenerlos, no más necesito dinero para mantenerlos. Y por último, pero no menos importante, volver global en minutos. Un ejemplo muy típico sería, si tengo una idea, que es una idea genial, a veces por una cuestión de economía, no tengo mucha plata, no tengo mucho dinero, yo puedo implementar mi idea en la nube usando 1 o 2 servidores virtuales. Por una cuestión de mejor práctica, entonces por lo menos unos 2 servidores virtuales para mantener la alta disponibilidad, pero por una cuestión de economía, mantengo solamente los 2. Pero mi idea es tan buena, tan genial, que me doy cuenta que en pocos minutos o en pocas horas todo el mundo se interesa por mi idea, todos están creando cuentas de mi servicio, están probando mi servicio. Entonces, cuando me doy cuenta, otra vez, en pocos minutos, en pocos clics del ratón, yo puedo convertir los 1 o 2 servidores en cientos o miles de servidores alrededor del mundo. Y así mi infraestructura se convierte en una infraestructura global en pocos minutos. Entonces, por lo menos estas 6 ventajas podemos tener cuando adoptamos la nube. Pero ahora, la pregunta es, ¿cómo hacerlo? Empezamos con una comparación. De la misma forma, de la misma manera que en modelo tradicional yo tengo capas de seguridad como firewalls, listas de control de acceso, usuarios administradores, también en la nube voy a tener los security groups, network ACLs y la herramienta de IAM que justamente controlan los administradores. Sí, de la misma forma que en un modelo clásico yo tengo pipelines de red, yo tengo routers, yo tengo los switches de red, también en la nube voy a tener principalmente la VPC, que es mi red privada virtual en la nube, y herramientas como balanceadores, así como Elastic Load Balancing, como ELB. Sí, de la misma forma que en un data center físico yo tengo servidores físicos bare metal, también en la nube voy a tener mis instancias S2, que son mis servidores virtuales sobre la nube AWS. Y ya sabemos que todas las instancias S2 son creadas por una imagen conocida como AMI, conocida como AMI. Entonces la AMI funciona básicamente como un template, como una imagen original de las S2. Sí, de la misma forma que en modelo clásico tradicional yo tengo almacenamiento, bases de datos, normalmente en arquitecturas como DAS, SAN, NAS o mismo bases de datos relacionales, también en la nube AWS voy a tener mis volúmenes de disco EBS, mis file system, EFS, S3 y bases de datos relacionales conocidos como Amazon RDS, que son las bases ya conocidas, pero administradas por Amazon Web Services. Entonces, esto es una equiparación, una equivalencia, solamente para saber que existe, sí, una equivalencia entre el modelo clásico y la nube AWS. Pero, cuando hablamos directamente de los servicios, podemos ver que los servicios son separados entonces por columnas, por verticales, así como, por ejemplo, los servicios fundamentales, los servicios core. Son servicios que normalmente están presentes en casi todos los entornos, como los servicios computacionales, principalmente S2,
que es nuestro servidor virtual, pero también servicios completamente serverless como Lambda, que es un servicio completamente serverless, que no depende de servidores, no depende de instancias provisionadas por el propio cliente. Como redes, como había dicho, principalmente la VPC, pero también otros servicios como Route 53, que es nuestra DNS pública, o CloudFront, nuestra BDN. Servicios de almacenamiento como S3, como Glacier, como EFS. Servicios de identidad y seguridad, principalmente la IAM, pero también otros servicios de administración de llaves, por ejemplo, como KMS y otros más. Servicios de aplicaciones, que son servicios que ya están listos para usar. Simplemente lo usamos como una plataforma que ya está lista. También otros servicios que tienen más que ver con plataforma, como bases de datos administradas por AWS, sean relacionales o no, o herramientas de analytics o servicios de aplicación, herramientas de administración, herramientas de desarrollo, servicios móviles y también, ¿por qué no?, IoT, Internet of Things. Las cosas de la Internet que se quedan más y más populares. Entonces, estos son algunos ejemplos de algunos servicios que están disponibles sob demanda en la nube AWS. Como digo, algunos, porque como hemos visto, hoy son aproximadamente 3,000 features. Entonces, estos son algunos ejemplos. Para usarlos, algunas terminologías son importantes. Algunos conceptos son importantes. Conceptos como región y zonas de disponibilidad. Empezando con región, siempre uso una comparación para que se quede más claro. Cuando yo tengo un data center físico, una de las cosas importantes a saber de mi propio data center es saber dónde físicamente está mi data center. ¿Por qué dónde físicamente está? Una sería la relación de la experiencia del usuario. Sabemos que existe una cuestión que tiene un directo impacto con la experiencia del usuario que se llama latencia, que es justamente la demora, el retraso que tiene entre una requisición y una respuesta. Y existe una relación directa de latencia entre latencia y la distancia que está el contenido de mis clientes. Por este motivo, es importante saber dónde geográficamente están los data centers. Cuanto más cerca están de mis clientes, se supone que sea mejor la experiencia de los clientes. Entonces, también cuando trabajamos con AWS, también es importante saber dónde vamos a hacer los deployments, las implementaciones de nuestros servicios. Y para esto, damos el concepto de region, la región, geográficamente donde están los data centers de AWS. Hoy, AWS cuenta con 16 regiones alrededor del mundo a elección del propio cliente. En otras palabras, el propio cliente elige dónde quiere hacer el deployment de sus aplicaciones. El otro concepto importante sería el concepto de AZ. Cuando yo tengo mi propio data center, hay una máxima, hay un dicho muy usado en Brasil, principalmente, donde vengo, había dicho, soy basado en São Paulo, Brasil. Este dicho dice que quien tiene uno, de verdad, no tiene nada o no tiene ninguno. ¿Por qué? Porque este uno puede fallar. Este uno puede fallar. Entonces, quien tiene uno, no tiene nada porque este uno puede fallar. Importante recordar que este dicho sirve principalmente para conceptos de IT, tecnología de información. No sirve para mujeres enamoradas y otras cosas así, pero para IT, quien tiene uno, no tiene nada. Porque mi data center puede fallar. Ahora, ¿y los data centers de Amazon? ¿Puedo trabajar con uno solo data center? ¿De verdad? No. Porque también los data centers de Amazon pueden fallar. Porque son reales, no son mágicos. Así que los data centers están sujetos a algún tipo de falla. Claro que Amazon Web Services,
hace todo que es posible para que no pase la falla. Todo que es posible en términos de mejores prácticas y prevención para que la falla no pase. Pero aún así, una falla, aunque rara, aún es posible. ¿Por qué? Porque hay cosas que no están bajo el control de AWS. Como por ejemplo, un meteoro que se cae sobre un data center. Claro que el meteoro no está bajo el control de AWS. Ojalá esté bajo el control de alguien, pero no es el caso de AWS. Y claro que si me cae un meteoro, el data center falla, y entonces por esto yo tengo que pensar en conceptos de alta disponibilidad. Claro que el meteoro es un exagero, pero puede pasar un terremoto, una inundación, una falta generalizada de energía. Entonces son cosas que hemos que considerar. Entonces también cuando trabajo con la infraestructura de AWS, hemos que considerar el uso de más de un data center. Y como yo, cliente AWS, veo los data centers, justamente veo con el concepto de zonas de disponibilidad. Entonces un Availability Zone, una AZ, como también es conocida, es como yo, cliente AWS, veo los data centers de AWS. Yo voy a elegir distintas AZs como si fueran distintos data centers. Por este motivo, una región tiene por lo menos 2 AZs, porque es una forma de mantener la alta disponibilidad dentro de la misma región. Entonces, regiones geográficas, AZs, como nosotros vemos nuestros data centers. Como las AZs son aisladas desde el punto de vista de falla, que esto significa que no existe una sola causa de falla que pueda generar la falla en más de una AZ simultáneamente, entonces diseñando con 2 o más AZs, estoy diseñando pensando en alta disponibilidad. Cuando vemos entonces en el mapa, vemos que yo tengo 16 regiones a mi elección. Así vemos con las pelotitas amarillas las regiones alrededor del mundo y el número dentro de las pelotitas son el número de AZs que tiene cada una de las regiones. Entonces diseñamos siempre pensando en alta disponibilidad, siempre con el uso de más de un data center, de más de una AZ por región como mejor práctica. Si me preguntan, ¿es mandatorio? No, no es mandatorio, pero como una mejor práctica, si quiero pensar en alta disponibilidad, usamos más de un data center. De una forma un poco más práctica, vemos que cada región, cada una de las 16 regiones tiene una simbología, como por ejemplo, US East 1 representa North Virginia, representa la región de Virginia. Y agregamos una letrita más para hacer la asignación de AZs. Entonces, A, B, C, D y E son las AZs de Virginia. Así también pasa en Tokio, Japón. AP Northeast 1 es la región de Tokio. A, B y C son las AZs, los data centers disponibles en Tokio, Japón. Para Sudamérica también hay la región SA East 1, que es la región de Sao Paulo. A, B y C son las 3 AZs disponibles en Sao Paulo. Estos conceptos son extremadamente importantes para nuestro diseño. Una otra cosa más. Además de los data centers de las AZs que hacen parte de las regiones, hay otros más de 70 data centers. Entonces, aparte de los data centers de las regiones, que son las AZs, hay más de 70 data centers. Hoy son más de 90, porque está como 70 asterisco. Hoy son más de 90 otros data centers. ¿Pero qué son estos otros data centers? Son data centers conocidos como Edge Locations. Los Edge Locations son data centers que sirven para soportar los servicios considerados servicios globales, servicios que no tienen que ver directamente con una región.
ejemplos de servicios globales. Route 53, que es nuestra DNS pública. CloudFront, nuestra CDN, nuestra red de distribución de contenido. Y no está en la lámina un otro servicio que se llama IAM, que es nuestro servicio de administración de acceso e identidad. Lo que está en la lámina, los verdes, AWS, WAF y Shield, también son globales. WAF y Shield son básicamente firewalls de capa 7, también son globales. ¿Pero por qué son globales? Porque estos dos servicios viven dentro de CloudFront. Como CloudFront es un servicio global, los otros dos también son globales. ¿Ok? Entonces, con esto conocemos las terminologías y los fundamentos de AWS. Movemos entonces